Nos encontramos con el señor Mario Yurshi, quien es el actual director de la revista El Malpensante y uno de los fundadores de la misma. Señor Mario, ¿de dónde nace la idea de la revista? Bueno, mira, este proyecto empezó como empiezan tantos otros, porque Andrés y a mí, Andrés Hoyos, que es la otra persona que participó en la fundación de la revista, nos aburría mucho lo que había en ese momento en Colombia circulando, digamos, como en impresos. Y sobre todo no encontrábamos como una revista que quisiéramos leer. Entonces, eh, pues, fundamentalmente lo que hicimos fue fundar una revista para tener una publicación que a nosotros nos gustaría leer. Y así nació el Malpensante. Pues dicho de otra manera, cuando empezó esto, estoy hablando del año 96, en Colombia prácticamente habían desaparecido como las publicaciones culturales. En ese momento, que recuerde ahora, solo estaba la revista Número, que se fundó 2 años antes del Malpensante. Y de resto, aunque había publicaciones minoritarias, pero no era como muy abundante la oferta. Entonces nosotros quisimos empezar a participar en ese campo. ¿Por qué escogieron el nombre de Malpensante? Bueno, los nombres siempre son azarosos y en el caso del Malpensante también lo fue. Habíamos discutido diferentes alternativas y en un momento yo recordé que había traducido un libro que se llama El Malpensante, de un escritor italiano que se llamó Gesualdo Bufalino, y de pronto vimos que correspondía muy bien ese nombre con el espíritu de la revista y entonces pues lo adoptamos. Hubo como algunas discusiones porque en un principio yo quería que se llamara La Malpensante, hubo otras variantes de que no tuviera artículo, que fuera solo un malpensante, pero finalmente quedó El Malpensante. Leyendo un poco de la historia y un poco de lo que usted nos acaba de comentar, en su página de internet veíamos que el nombre tenía que ver un poco y la decisión que habían tomado sobre el ego de sus creadores. Cuando habla del ego, ¿a qué se referían? ¿O a qué se refieren? Bueno, yo no lo pondría en esos términos. Mira, eso es lo que pudiéramos llamar una revista de autor. Es decir, que en esta revista, para bien o para mal, digamos, la idea de la literatura, la idea de la cultura que tenía Andrés y que tengo yo, se ve muy claramente patentada dentro de la revista. Digamos que esto no es una publicación que nosotros hicimos un estudio de mercado, identificamos algunas carencias o algunos nichos que necesitaban determinado tipo de información y nos dedicamos a satisfacer esa necesidad de información. Esta revista no está construida de eso. Es una revista en la cual se publica como fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa. Por supuesto, tratamos de que sea pues una decisión informada, pero responde como a criterios, incluso te diría que a veces caprichosos. No se hace en este sentido como las demás publicaciones, que digamos tienen en cuenta como una objetividad de temas o del público o una agenda o algunos temas de coyuntura. La revista sí tiene algo como muy personal. ¿Quién la escribe? Bueno, un conjunto amplísimo de personas. Hay algunas secciones que son las menos, que se escriben internamente, porque el Malpensante es sobre todo una revista de colaboradores. Entonces tenemos pues, a estas alturas un elenco muy amplio de colaboradores tanto en Colombia como en el exterior. Sí sería pues digamos excesivamente extenso que yo te hiciera esa lista. Ya. ¿Y para qué escribe? ¿Cuál es la filosofía, básicamente? Mire, El Malpensante es una revista que se autodefine como literaria. Es una revista que no es académica, por lo tanto tiene como un enfoque antisolemne. Entonces, lo que yo le pido a los artículos siempre es una escritura muy refinada, por un lado, y información muy poderosa. A mí me gusta esa combinación en los artículos. Y luego las cosas que pueden venir por añadidura y que dependen un poco del temperamento de cada escritor, que tenga humor, que tenga como un punto de vista inesperado, eh, que tenga como una forma de construcción de los argumentos cuando se trata de un ensayo o el desarrollo cuando se trata de un cuento que no sean precisamente obvias.
nos interesa hacer una revista en la cual lo que publicamos ahí sorprenda a los lectores, por diferentes razones. Y dependiendo de esa lectura, entonces, ¿a quién va dirigida esta revista? Mire, te voy a contar cómo fue la historia. Cuando empezó el Malpensante en el 96, nosotros presuponíamos, pero era un dato que solo teníamos en nuestra cabeza, que los lectores del Malpensante iba a ser gente alrededor de los 35 años o hacia arriba. Y empezamos a hacer una revista con esa idea. En la práctica resultó que el Malpensante siempre ha sido muy leído por gente muy joven. Y por gente muy joven estoy pensando en pelados que tienen 17, 18 años e incluso menos. Pelados de colegio, tienen 14 o 15 años. Y siempre ha sido como un núcleo estable de lectores del Malpensante. En ese sentido te diría que a nosotros nos sorprendió el público que logramos captar. Eso. Luego sí ha habido otro público que corresponde más o menos a la idea que nosotros teníamos en un comienzo. Pero me gustaría enfatizar que nosotros nunca quisimos ser como ídolos de los adolescentes. Y por razones que todavía siguen siendo misteriosas para nosotros, muchísima gente muy joven, pelados de colegio, que decía universitarios, leen el Malpensante. De todas maneras, te insistiría en que nosotros no pensamos tanto como en un grupo específico como de personas, porque eso lo hemos estudiado mucho a través de todo el tiempo de la revista, y la verdad es que sería como difícil agrupar en categorías a la gente que lee el Malpensante. Te diría que es una gente que comparte cierto como estilo de pensamiento. No quiero decir un punto de vista específico, la adhesión a una corriente ideológica, no, sino más bien es como un clima mental que comparte. Digamos, gente que tiene como amplitud de miras, que tiene como flexibilidad para pensar las cosas, que tiende a no ser obtusa, a no fanatizarse por los asuntos, gente que tiene curiosidad, que se interesa por cosas de las cuales no había oído hablar antes, y así, gente que aprecia la buena escritura. Ese es el público al que nosotros tratamos de llegar, y que en Colombia, pues digamos, es unos pocos miles de personas en el país. Y por último, ¿en qué consiste el evento que tienen cada año con la Fundación Yesualdo Falín? Bueno, eso es una cuestión que empezamos a hacer cuando la revista cumplió 10 años. Ni Andrés ni yo queríamos hacer como el típico número autoconmemorativo, que es muy agradable de hacer para la gente que hace la revista, pero no para los lectores. Y dándole vuelta a varias ideas, concluimos que nos gustaría hacer como un festival. Entonces, para decirlo de una manera corta, el festival es como la materialización de lo que se hace por escrito en la revista. Y allá, digamos, está la gente que escribe en la revista, está de cuerpo presente. O la gente que comparte el espíritu malpensante se da cita en ese lugar. Eso empezó como con el propósito, pues, de celebrar los 10 años, y se fue institucionalizando a tal punto, pues, que ya vamos a llegar a la 5ª versión este año. Muchas gracias, señor Mario. ¿No?